Lanzar una nueva empresa siempre es difícil. Lanzar una nueva empresa en una industria en la que eres totalmente ajeno, lo es aún más. Lanzar una empresa en un mercado al que eres ajeno y crecerla, multiplicarla en tamaño, no solamente en facturación, pero en tamaño en el número de empleados y sostenerla durante 2 décadas es todavía más difícil. Pero además de eso, lograr establecer una cultura organizacional distinta en una industria que se caracteriza por siempre tener retos para establecer su propia cultura organizacional es todo un logro que mi invitado hoy ha hecho y ha tenido con años y años de esfuerzo y de trabajo. Acompáñenme a aprender una vez más, de regreso aquí en Entre Mentores DLC, del extraordinario Romeo Márquez, fundador y CEO de Gelatina. Mi querido amigo, bienvenido de regreso aquí a Entre Mentores DLC. Muchísimas gracias, Efra. Un gusto estar contigo de nuevo. Ya extrañaba compartir contigo. Ya extrañaba yo y esas pláticas, y bueno, hemos tenido algunas pláticas fuera de micrófonos y de manera más personal, pero qué bueno que pudiste hacer el tiempo. Sé que has estado muy ocupado, no solamente con Gelatina, sino con tus otros emprendimientos, haciendo varias cosas. Pero ¿qué te parece? Yo te conozco ya muy bien, somos amigos desde hace, pues yo creo que ya vamos para 2 décadas. Entonces, algo así, sí. Me encantaría que nos pudieras compartir un breve recap rapidísimo de quién es Romeo, para que la gente que nos está viendo y escuchando, antes nada más nos escuchaban, ahora ya nos están viendo, puedan conocer sobre ti. ¿Cómo resumir 44 años en un minuto? Pues nada, soy Romeo Márquez, director general de Gelatina. El día de hoy, pues padre de 2 chamacos, esposo desde hace 20 años, exactamente. El verano pasado cumplí 20 años de casado, 24 con Onstein en total. Se merece un premio a la resistencia, sin lugar a dudas. Y nada, pues mi carrera, mi formación fue 100% orientada hacia la tecnología. Yo estudié ciencias computacionales, pero desde el inicio de mi carrera me dediqué al tema de marketing, más por la vía de internet, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, pues prácticamente el arranque comercial de internet, y pues aproveché esa ola, golpe de suerte, ¿no? Que justo cuando estoy estudiando sale como una novedad, y pues los últimos 21 años los he pasado creando Gelatina, que es pues la agencia que dirijo, que inició viviendo yo todavía en casa de mis padres. No fue un garage, no fue el mítico garage de Silicon Valley, fue mi habitación, mi cuarto en casa de mis papás. Y bueno, pues entonces para acá ha sido todo no sé, te puedo decir que toda una montaña rusa de emociones. Ha habido altas, ha habido bajas, ha habido aprendizajes interesantes. Sin lugar a dudas, el año pasado fue una prueba a los 20 años previos. Y pues nada, digamos que ese es en general, digamos, el resumen acerca de mí. Muchas gracias. Oye, algo que a mí me ha llamado siempre la atención y que he admirado mucho del trabajo que has hecho, bueno, admiro varias cosas del trabajo que has hecho, pero 2 en particular han sido: uno, cómo que empezaste a establecer un negocio en una industria en la que, decía hace rato, eras totalmente ajeno a esa industria, y no solamente te metiste y estableciste un negocio exitoso, porque una empresa de 20 años de existencia, oye, algo tiene, ¿no? Sin duda. Pero además has desarrollado el negocio de manera que te has metido, ahora sí que con Sansón a las patadas, y has desarrollado el negocio y has ganado grandes negocios y grandes cuentas a lo largo de estos años contra varios jugadores en la industria que, digamos, que son
digamos que son de abolengo o de caché global, ¿no? Y que pertenecen a grandes networks globales y que aún así, pues fuiste tú ganando todos esos negocios. Y la otra cosa, porque van de la mano, es que desde mi perspectiva, desde donde yo estoy parado y lo que tengo el gusto de poder conocer a Gelatina y haber conocido de la primera oficina y luego las otras y cómo han crecido y viendo todo lo que has hecho, es el establecer una cultura. Y la industria publicitaria en México, en el mundo de las agencias, se caracteriza por tener un enorme reto dentro de las agencias, y que mis amigos publicistas de agencias me disculpen, pero un gran reto es establecer una cultura organizacional, así como lo tienen las marcas. Y no es porque no quieran, sino porque manejan tantas marcas tan distintas entre sí, con culturas organizacionales tan fuertes, que a la propia agencia luego se le vuelve difícil adoptar su propia cultura, porque si están manejando esas grandes marcas, pues tienen que seguir el camino de las marcas a las que están sirviendo de alguna manera. Sin embargo, tú has logrado establecer una cultura organizacional muy interesante e incluso distinta de lo que usualmente se ve en la industria publicitaria. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuál es esa filosofía que estableciste? Ha sido todo un journey, porque la verdad es que, a ver, como te decía, no estudié marketing, no estudié publicidad, entonces no tengo esta cultura, el abolengo del cual te hablas, que desde ese punto de vista, pues soy un outsider, o empecé como un outsider. Te vas mimetizando, porque también parte importante de entrar a una industria es conocer las formas, y de alguna forma sí te tienes que mimetizar. Pero en ese sentido, pues sí me he considerado un outsider por no traer este background, ¿no? Ese abolengo del que hablas, efectivamente. Y creo que la otra cosa es que pues tampoco estudié negocios, ¿no? Business management. Entonces creo que también en ese sentido yo te puedo decir que consistentemente he estado buscando tanto educarme como inspirarme en términos de lo de la industria, o sea, lo que necesito saber, tendencias, todo lo que tenga que ver con el trabajo que hacemos. Sobre todo los últimos años, la parte que más me ha importado desarrollar es justamente la del management, ¿no? Creo que en ese sentido, en la historia de Gelatina hay diferentes etapas. Creo que tú nos conociste en esa etapa en la que éramos 10 personas probablemente. Hombre, eran 3, eran tú, Hoinstein y un programador. Peor aún, ¿no? Fíjate que esta es una historia que no necesariamente cuento mucho, pero de las primeras cuentas globales que empezamos a manejar fue John Deere. Y una vez el head de marketing vivía en Argentina, hacía visitas a todos los territorios, y una vez le tocó visitar Monterrey, que es donde iniciamos, by the way, creo que me faltó decir eso, y nos dijo desde que programó la visita: quiero ir a conocer las oficinas de Gelatina. A mí no es que me diera vergüenza que fuéramos poquitos, pero me preparé y traje extras a esa reunión. Sentamos a unas personas, se trajeron sus computadores y parecía que éramos una agencia de 20 personas cuando en realidad probablemente éramos 10, ¿no? Es una historia que después compartí con ellos, ¿no? Que supieran claro. Que habíamos hecho esto. Que en el fondo, digo, a final de cuentas desarrollamos una relación muy padre, muy cercana. Probablemente no hubiera importado que fuéramos 10, pero estas ganas como de querer impresionarlos, era la primera visita que recibíamos de un cliente internacional con todo el prestigio que tenía John Deere, y pues queríamos quedar bien con ellos, ¿no? Creo que hasta mandamos a hacer unos cupcakes con su logo. Y eso a lo mejor te va diciendo un poco esta búsqueda quizás de constantemente tratar de hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Creo que una cuestión que probablemente sí le puedo deber a mi background es: me gusta experimentar con muchas cosas, me gusta probar. Creo que ya hacía yo MVPs antes de que supiera qué significaban ellos, antes de que se pusieran, digamos, como muy en boga en el Silicon Valley, porque siempre me ha gustado hacer experimentos, probar cosas. Creo que nada es permanente, creo que ninguna decisión que tomes es permanente, entonces darte permiso de probar,
ver qué funciona, qué no funciona, retractarte, ¿no? Irte para atrás de algo claro. que decidiste. Es una forma muy natural de ir aprendiendo cuando tu handicap es que no, lo que decía, no vengo de la industria y no soy un manager natural. O sea, creo que si bien me gusta trabajar con la gente, es muy difícil quizás hacer el tipo de manager que puede ser un buen mentor, que puede ser, digamos, alguien que inspira, que trato de hacerlo y es algo a lo que aspiro ser. Sin embargo, pues me defino como work in progress en ese sentido. Me encanta eso y tengo que preguntarte qué tanto ha jugado a tu favor precisamente ser ese outsider y no tener o no traer como esas herramientas desde el inicio y valerte más de tu propia iniciativa, de tu propia imaginación y de tus ganas de seguir creciendo. ¿Cómo jugó eso a tu favor y cómo jugó también en contra? A favor, yo te diría, pues vemos los resultados. El día de hoy digo, de entrada, ya llevamos 21 años en una industria en la que tristemente hemos visto ir y venir agencias. Tú sabes que sobre todo en el mundo digital creo que pues hemos visto nuestra buena cantidad de agencias que entran y salen del ruedo. Entonces, de estar aquí 21 años después, estar en buena forma, estar haciendo lo que yo considero el mejor trabajo de nuestras vidas, tener el talento que tenemos, el nivel de clientes con los que tenemos la suerte de trabajar, pues en realidad me dice, pues a lo mejor funcionó eso de ser el outsider. No, claro, de que funcionó. Y casi siempre, si te fijas, temas de disrupción normalmente provienen justo de la intersección de alguien que sabe algo muy bien y a lo mejor un poquito de esa industria en la que se quiere entrar. Esa inocencia te hace romper protocolos, te hace romper formas que probablemente no te atreverías justamente porque pues, respetas la industria y no quieres romper esos protocolos. Entonces, en ese sentido creo que ha funcionado. ¿Qué tanto te enfrentaste o más bien utilizaste pues a mí nadie me dijo que eso no se podía y seguiste adelante? Porque luego pasa, ¿no? Cuando la gente que está muy acostumbrada a un trabajo, a una industria, a una empresa, cuando llega el momento de tener que crear algo nuevo, de tener que innovar, de cambiar las cosas, vienen los pretextos de, pues es que aquí se hacen así las cosas, eso claro, que pides no se hace, no se puede, etcétera. Y cuando hay alguien nuevo es, pues a mí nadie me dijo. Mira, te puedo decir que la primera cosa que me impactó, te decía, hay diferentes etapas y creo que una etapa muy clara que fue, digamos, la gran diferencia entre dónde estábamos y dónde estamos el día de hoy fue, sin lugar a dudas, habernos salido de Monterrey. Digo, uno nunca es profeta en su tierra y más bien vimos como la gran oportunidad de ratoncito de provincia, ir a la gran ciudad a competir, como decías, con grandes agencias. Y me acuerdo que una vez tuvimos una reunión en el corporativo de Nestlé y yo estaba viendo a la brand manager de una de las marcas hablar con la ejecutiva de cuenta de una agencia que por mandato global, digamos, ya tenían asegurada la chamba, estaba dando el servicio. Yo no podía creer cómo le estaba hablando la ejecutiva de cuenta a la clienta. No solo gritos y sombrerazos, sino realmente un trato que a mí me llamaba muchísimo la atención. Te puedo decir, yo no sabía que se podía hacer eso. No estoy diciendo que esté bien, pero la relación cliente-agencia trae cierta tensión que históricamente, digamos, yo no conocía, ¿no? Y nuestra aportación en ese momento, y creo que fue algo que nos abrió muchas puertas, es que llegamos a la Ciudad de México con vocación de servicio, que probablemente desentonaba con lo que estaba sucediendo entre estas relaciones entre marcas globales, agencias globales. La agencia global tiene asegurada chamba por los próximos años en todo el mundo, entonces quizás tampoco hay tanto incentivo. Yo no conocía que eso se podía hacer, que esa era la forma de algunas agencias. Sin lugar a dudas, a mí eso no me interesaba construir relaciones de esa forma. Y llegamos con a lo mejor nuestra calidad de provincia, de decir, aquí hay vocación de servicio y eso nos abrió muchísimas puertas. Como claro. Esos creo que hay muchos ejemplos justo hay ciertas formas de hacer las cosas en esta industria y no nos
atuvimos a seguir y seguir esa forma de hacer las cosas. Me encanta, me encanta. Dicen que no dicen, con frecuencia, y es sabido que las empresas son un reflejo también directo de sus líderes y de sus fundadores. Y yo sé que te conozco bien, somos amigos y sé que tienes y has ido estudiando y preparándote mucho en lo personal, has estudiado mucho de filosofía, has estado desarrollándote a ti como persona. Y eso trae directo una consecuencia, un cascadeo, pues hacia tus empresas y a tus equipos y todo. ¿Cuál ha sido ese proceso de desarrollo como persona y como líder que hoy da forma a esa filosofía de vida que tienes? Y después platicamos de cómo la llevas y la compartes con tus equipos. Fíjate que comparto totalmente esta noción que dices. Creo que las agencias puede ser, pero en general una compañía es el reflejo de la personalidad de los fundadores, ¿no? Hay fundadores hiperactivos y entonces lo que se vive adentro es justo esa hiperactividad. Hay otros, son estilos, ¿no? En ese sentido creo que yo, si me defino en mi personalidad, siempre me gusta tomar las cosas a la ligera, me gusta jugar, bromear muchísimo y creo que mucho de la cultura de Gelatina en ese sentido permeó justamente hacia lo lúdico, hacia trato de tener detalles con clientes, miembros del equipo. En mi personalidad, entonces, eso son cosas que se adquieren en Gelatina. Te puedo decir que una de las cosas más exitosas en términos de PR que tenemos es nuestro programa de detalles para clientes. O sea, tratamos de siempre tener, y es más, es responsabilidad de las directoras de cuenta tener bien entendidos hasta los gustos de nuestros clientes, ¿no? Para saber cuándo hay una oportunidad de dar una sorpresa, una experiencia positiva. Más allá de que tenemos que cumplir con nuestro trabajo, si encima de eso podemos poner algunas cerezas. Y eso creo que justamente, ¿no? Proviene de mi forma de pensar y de ver algunas cosas. Ahora bien dices, en 20 años, pues no soy la misma persona que arrancó la agencia, no soy la misma persona que ha pasado por estas diferentes etapas la agencia y en esas mismas etapas creo que son las que he pasado yo. En este tiempo he tenido oportunidad de aprender más, como dices tú, ¿no? Algunas filosofías de vida, algunas formas de ver las cosas. Han cambiado prioridades y puede ser que hay algunas cosas que por supuesto persisten constantes. O sea, creo que a lo largo de todo este tiempo dice mi mujer que tengo complejo de conquistador y no se refiere a conquistador a don Juan Tenorio. No se refiere a Timothée Chalamet, sino más bien como de estar buscando siempre qué más podemos hacer, ¿no? En ese sentido, eso sí te puedo decir que ha sido constante, ¿no? Cuando estábamos en Monterrey nos iba bien, teníamos una buena estabilidad y buenos clientes y demás. Quisimos aventarnos el tiro de ir a la gran ciudad, a competir en las ligas mayores. Ahorita te puedo decir que las siguientes etapas que vinieron después de eso fue consolidarnos y movernos a dejar de ser una agencia exclusivamente digital a ser una agencia full service. Hoy en día ya tenemos una parte importante de nuestra cartera de clientes enfocados en darles creatividad integral, no importa el medio. Nuestro reto más importante para este año y el próximo está en abrir terreno en los Estados Unidos. Y siempre hay como esta sed y hambre de qué más podemos hacer, ¿no? Y eso creo que permea también, ahora permea en la cultura de los equipos, ¿no? Creo que la gente sabe que sí, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con nuestros clientes, pero a su vez podemos pensar en que podemos hacer algo más. Y entonces eso en los equipos creativos se refleja en proactividades que podemos llevar a nuestros clientes. En los equipos de servicio a clientes se refleja en identificar cosas que podemos hacer más también por nuestros clientes. Entonces, eso te puedo decir que sí ha permeado a nivel cultural, como muchas otras cosas que, no sé, por ejemplo, a nivel, si bien
nunca vas a celebrar que perdiste un pitch. Creo que tampoco tienes que desgarrarte, ¿no? Claro. Y algo con lo que trabajo siempre con los equipos es, un buen bateador tiene un promedio de 300, 400, es decir, de 10 pichadas falla 7 o falla 6, ¿no? Conecta 3 o 4, y eso ya es un muy buen bateador, ¿no? Ni hablemos de los que 2 de 10, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también entender, que los equipos entiendan que esto, en una parte, es un juego, ¿no? Y que estamos en en esta industria justo porque nos gusta lo que hacemos, pero también entendemos que no todas las bolas, no todos son home runs ni hitazos. Claro. Eso, ¿no? O sea, creo que en general trato de imprimir estas cosas que a nivel personal pienso y creo, y cómo debemos de ver el trabajo versus incluso las cuestiones personales y la familia y los amigos, tratar de imprimirlo en la cultura de la agencia. Hablando del lado personal, la última vez que nos acompañaste en el podcast 1 a 1, porque has estado ya en otras ocasiones también en grupo, ¿no? Con ahora sí que en mesa de discusión, pero la última vez que estuvimos solamente tú y yo platicando, hablábamos de hábitos y de rutinas. Y tú sabes que yo en lo personal soy un ferviente creyente en la importancia de establecer ciertos hábitos y ciertas rutinas. Y nos compartiste los tuyos de aquel entonces, pero eso fue antes de la pandemia, fue hace 2 años. ¿Qué ha cambiado en los hábitos y en las rutinas de Romeo que te permitieron no solamente adaptarte a este ambiente tan enrarecido, pero además seguir obteniendo logros y seguir creciendo y seguir avanzando? ¿Qué nuevos hábitos adoptaste y qué dejaste atrás? Te puedo decir que el primer hábito que tenía 10 años yo ejecutando era todas las semanas de martes a jueves viajar de Monterrey a la Ciudad de México. Y si bien me encanta mi trabajo y me encantaba estar en la Ciudad de México con mi equipo, con equipo de liderazgo, con nuestros clientes, 10 años ya también es suficiente, ¿no? Y creo que el primer impacto que tuvo pues, la pandemia y el nuevo formato del home office y la aceptación masiva, creo que finalmente uno también se debe a los clientes, ¿no? Entonces, claro, el cliente te quiere ver en la oficina presencial, que ese era el estilo previo, y yo sigo impactado de que por qué íbamos a la oficina a contestar mails, ¿no? O sea sí lo analizo, ¿verdad? Y digo, no nos dábamos cuenta lo absurdo que era eso, ¿no? Entonces, con todo y que ya había nuestra forma de ser, como tenemos oficinas en México y en Monterrey y algo de staff en diferentes partes de México y de otros países, ya teníamos algo de la cultura remota, entonces, pero la realidad es que este parteaguas me permitió estar en casa y replantear mis hábitos, o sea, porque pues ya al eliminar esta rutina y era la rutina de martes 4 de la mañana, levantarse, agarrar el vuelo de las 7, llegar a la oficina ahí en la Condesa a las 9 de la mañana, empezar a ver cosas y demás. Y jueves de regreso, ¿no? Vivir en un hotel, vivir de la maleta, con todos los malos hábitos que eso genera. O sea, claro. Digo, tú has vivido viajando. ¿Cuántas horas no te has pasado en un avión? Sabes que se mete con tus hábitos de... Más de las que quisiera admitir. La cuenta de millas, de kilómetros lo puede atestiguar, pero tú sabes que tienes malos hábitos alimenticios, tienes malos hábitos de sueño, por supuesto que descuidas cosas importantes, que es estar con la familia, estar pendiente de los hijos. No hay cosa que sustituya el estar en vivo, al final del día, estar hoy con mi esposa, comentar el resto del día. O sea, te puedo decir que mi parte favorita del día hoy es, ya que se unieron los niños, tenemos un espacio de 2-3 horas para platicar. La televisión no es algo que no ponemos la tele, nos ponemos a ver una película, sino más bien ponemos música y ya, relajamos como el resto del día. Y eso a nivel, pues mi relación personal en mi matrimonio, pues te puedo decir que es súper importantísimo, ¿no? Y lo mismo me dio la oportunidad quizás con mis hijos, ¿no? Finalmente, nosotros ya habíamos curiosamente tomado la decisión de movernos a homeschool.
en febrero del año pasado. No sabíamos que venía un homeschool obligatorio, más bien llevábamos como un año jugando con la idea de asumir la responsabilidad de diseñar el plan de estudios de nuestros hijos. Uh-huh. Y bueno, pues ya cuando se dio esto, entonces tuvimos oportunidad de hacerlo ya más oficialmente, entonces empezar a armar eso y asegurarnos de que la casa estuviera preparada para eso y traer a los refuerzos y los maestros y los tutores y demás, porque les armamos un currículum bastante interesante, muy enfocado sobre todo a la parte artística y creativa, la música sobre todo. Se volvió esta nueva rutina, ¿no? Entonces hoy, entre juntas, veo que están haciendo mis hijos, platicamos, ellos todo el tiempo están asomándose por la puerta para ver si estoy en llamada o no. Si no estoy en llamada, entonces vamos, nos salimos y jugamos un ratito en el jardín. Entonces creo que todo eso al final, para mí el beneficio más importante de cambio en los últimos 2 años ha tenido que ver con el tiempo de calidad que puedo pasar hoy en día con ya no solo con mi familia. Creo que también este formato me permite incluso estar cerca de personas en el equipo de trabajo de Gelatina que, aunque físicamente estábamos en la misma oficina, no nos conocíamos tan a fondo como el día de hoy lo podemos hacer, irónicamente, a través de una pantalla. Oye, qué interesante eso. Quiero platicar un poquito más de eso, pero mordí el anzuelo, piqué la curiosidad y me encantaría que nos compartieras un poco más sobre cómo armaron ese currículum para la educación de sus hijos en casa. Entiendo lo del lado artístico, pero ¿cómo se basaron un poco en los programas, digamos, estándares de educación de la Secretaría de Educación Pública? Porque hay mucha gente que tiene esa idea y no saben cómo hacerlo, porque claro que hay que validar estudios, y al mismo tiempo cuando uno ve los programas básicos de la Secretaría de Educación, sin quererme meter en temas políticos, pues son limitados, para decirlo de una manera muy imparcial, muy diplomática, ¿no? Y muy diplomática. Son limitados. Claro. Y los que queremos que nuestros hijos tengan una educación pues mejor, pues tratamos de buscar otras alternativas y todo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo diseñaron ese programa? Mira, déjame rápido, te doy el background. Si bien Yolanda y yo siempre pensamos que homeschool era una buena alternativa, incluso antes de pensar en tener hijos, la realidad es que cuando Winnie estuvo en edad ya de ir a la escuela, dijimos, bueno, probemos el sistema Montessori, nos parecía interesante. Y luego llegó Alicia. Alicia, para los que no saben, es un proceso de adopción que tuvimos hace casi ya 3 años. Y cuando conocimos a Alicia, traía quizás, ella tenía 4 años, pero tenía un desarrollo del habla como de 2 años y medio. Entonces teníamos una situación interesante. Un hijo sobredesarrollado, hiperestimulado. Él aprendió a leer a los 3 años más o menos. Uh-huh. Yola asumió el rol de la educación de él en la parte de la lectura. En muchos sentidos empezó a desarrollarlo desde muy pequeño. Y las escuelas, no importa el sistema, están diseñados para, digamos, el promedio. O sea, la mayor cantidad de gente que pueden educar. Entonces, si estás arriba de la curva o abajo de la curva, el sistema, la verdad es que no te va a impulsar a desarrollar tu potencial o no te va a ayudar a hacer el catch-up. Entonces, nosotros teníamos 2 hijos en esa situación, ¿no? Alguien arriba de la curva que veíamos que si a los 3 años ya sabía leer, queríamos que la escuela todavía lo impulsara más. No sucedía. El sistema, no es nada en contra de la escuela, el sistema no está diseñado para eso. Y en el caso de Alicia, tampoco está diseñado para ayudar a la gente a hacer catch-up, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se volvió importante una conversación que tuve con una señora. Atendí un workshop en este tema de cultivar personal. Uh-huh. Y creo que esto es algo que tú y yo hemos platicado todo el tiempo. El tema de educación en México, en Latinoamérica, para mí tiene muchas áreas de oportunidad, por lo que siempre trato de ver en otras partes del mundo donde hay algo más avanzado para poder aprenderlo de ahí y luego ya bajarlo acá. Entonces,
por ahí en un workshop muy interesante que tuve, una cosa muy loca en California, conocí a una señora que justamente tenía un hijo con habilidades matemáticas extremas y ella había asumido hizo esto. Sacó a su hijo de la escuela, le armó un currículum de maestro, le consiguió el maestro top en Stanford de matemáticas, le armó, digamos, como toda un currículum de maestros que incluso estaban como muy emocionados de trabajar hasta con niños dotados o con niño talento, ¿no? Entonces, esta señora simplemente se armó su currículum y lo empezó a ejecutar. Entonces, ese fue el inception para nosotros, como de retomar la idea del homeschool, como de qué haríamos nosotros cuando no tienes una restricción física. Porque en el formato tradicional, el mejor maestro que puedes tener es el mejor maestro que está en tu localidad, no en tu estado, no en el país, sino el que tienes cercano, ¿no? Entonces, ese fue quizás el primer cambio de mentalidad. ¿Qué haríamos con una capacidad infinita de agarrar un maestro de cualquier parte del mundo, ¿no? O de México? Esa fue la primera parte. Y la segunda tuvo que ver quizás con encontrar el formato adecuado. Estoy saltando un paso, perdón, por eso divagué. Te voy a decir la otra cosa absurdamente ridícula, pero te voy a decir cuál es la que finalmente nos empujó hacia el ya tomar la decisión. Vi un documental sobre Billie Eilish. Y no sé si tú sabías, pero Billie Eilish fue homeschool. Y en esa entrevista que vi, que by the way, no era sobre Billie Eilish, sino del hermano de Billie Eilish. Y él decía, nosotros, o sea, todos recordamos que el verano era la parte más bonita del año porque era cuando estábamos de vacaciones. Y estos chicos dicen, para nosotros así era todos los días, ¿no? O sea, teníamos, sí, claro, nuestros deberes académicos, pero hacíamos muchas visitas a museos, hacíamos muchas otras cosas, complementábamos con muchos otros formatos. Y entonces empezamos a estudiar qué se requería, tanto en la parte legal como en la parte, prácticamente si tuvieras un tutor dedicado a ti, en 2 horas cubres todo lo que deberías de ver un día en un salón de clases. Entonces, en esencia, eso te deja mucho tiempo para complementar con otras cosas. Y como se vino el lockdown, de todas formas, todos los chamacos iban a estar en ese formato, pues nosotros ya encontramos una escuela en Estados Unidos que tiene todo un programa. La escuela se llama MATI, está en Miami, sus certificados pueden ser revalidados en México. Pero sobre todo entramos a este sistema con la mentalidad y esto se refiere también a lo que decía hace ratito, ¿no? Cuando sabes que una idea puede ser reversible, baja tu miedo quizás a equivocarte. Claro. Entonces dijimos, peor de los escenarios, nos salimos de Montessori, entramos a este sistema y si no nos sale, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Lo peor que puede pasar es que o perdimos un año o nos regresamos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, con el valor que te da el saber que si la riegas te puedes regresar, tomamos ya la decisión, encontramos este sistema que la verdad es que nos ha parecido muy bueno, muy bien organizado. Es un caso de éxito. La fundadora de la escuela MATI es una emprendedora ultra natural, tiene como 5 o 6 startups que los ha llevado a muy buenos niveles. Y aquí es donde empezó entonces ahora sí, cómo vamos a complementar la parte académica con otras cosas, ¿no? Entonces, pues empezamos a armar un currículum de cosas que teníamos a la mano, cosas a la distancia. Te puedo decir que hemos probado en esto clases de arte, clases de ajedrez, el piano, la batería, la guitarra, el canto. Alicia trae una habilidad natural para el baile. Empezamos como con un currículum común para los dos y luego de acuerdo a orientaciones fuimos haciendo las customizaciones. Entonces, todo el tiempo también estamos afinando. Y al final también pues, se convierte en pues finalmente ellos son nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces queremos en términos de educación darles las mejores herramientas y creo que estamos ahorita en una etapa en la que estamos construyendo las bases. Creo que el siguiente nivel, cuando ellos ya tengan un buen nivel de inglés, por ejemplo, pues será empezar a jalar maestros de otras actividades, de otras localidades, en otras disciplinas.
En este proceso investigamos el plan de estudios de la escuela de Elon Musk. Hemos visto como la educación, sin lugar a dudas, está evolucionando. Es una generación con otra disposición hacia la tecnología, y entonces queremos apalancarnos en eso, siendo también muy cuidadosos del tiempo de pantalla y muchas cosas. Claro, claro. Oye, pero además eso les ha permitido continuar viajando mucho como familia y permitirle a los niños conocer otros lugares también. Sí, pues el año pasado con los niños definitivamente no viajamos, pero este año nos dedicamos a hacer muchos road trips. Sobre todo, los road trips creo que es una excelente oportunidad de seguir enseñando, de seguir, o sea, por supuesto que está la parte lúdica de estar en la carretera y demás, pero hemos igual, o sea, creo que al final diseñas qué quieres para tu vida, para tu familia, para tus hijos, y lo que hemos diseñado pues han sido, si bien son viajes y vacaciones familiares, también se convierten en oportunidades de enseñarles. Creo que lo más importante que les estamos enseñando el día de hoy, más allá de la cuestión académica, es cómo funciona el mundo. Cuando Winnie estaba más pequeño, prepandemia, estábamos de viaje en Hong Kong, me parece. Y vimos todos estos estos puertos gigantescos con cientos de buques que llevan miles de contenedores, y le explicábamos, el juguete que llega a México, de aquí llega, o sea, aquí empieza, aquí hay las fábricas, aquí lo empaquetan, y luego hace un largo recorrido hasta que llega a México, luego por tierra llega a la juguetería, y cuando nosotros vamos y lo agarramos del anaquel, pasó por todo este recorrido, ¿no? Entonces, explicarles cómo funciona el mundo en la parte financiera. Y no te dijo, no puedo ir por uno aquí de una vez y hacerlo más rápido. Exactamente, ya fuimos directamente a surtirlos, ¿no? Pero creo que explicarle cómo funciona el mundo en la parte financiera, en la parte de las relaciones humanas, de las cuestiones mecánicas, creo que todo el tiempo estamos retando su curiosidad y luego alimentándola, y eso creo que ha creado un círculo virtuoso muy importante, en que ahora ya no se quedan con ninguna duda. Hay algo que no entienden y perfectamente preguntan, ya saben que muchas de las respuestas las podemos encontrar en línea, y creo que esas bases van a definir definitivamente el resto de su vida. Mencionaste ahorita la importancia de aprender a preguntar, y es algo que también con mi hija siempre le he dicho y se lo repito con mucha frecuencia: levanta la mano, pregunta, levanta la mano y pregunta, no te quedes con la duda jamás. Ese es el paso número 1 para ganar. Sí. Punto, ¿no? Entonces, levanta la mano y pregunta, siempre se lo he dicho. Y siempre como padres estamos, pregunta y pregunta muchísimo, ¿no? Por fortuna, y si no está de acuerdo en clase, por ejemplo, ahora ha tenido desacuerdos con algunas materias, ¿no? Con la manera en la que la maestra está facilitando la clase, y es la primera en levantar la mano y preguntar y cuestionar y retar. Y eso es interesante porque lo hace con mucho respeto, porque siempre le hemos enseñado a ser muy, muy respetuosa de todos, no importa el nivel, sino siempre con respeto con todos. Y lo ha hecho de manera muy interesante, porque tú pensarías, oye, una alumna que todo el tiempo está retando a la maestra y diciéndole no, porque, híjole, le va a ir mal. Y cuando ves las calificaciones y ves lo bien que le está yendo, pues algo ha aprendido a hacerlo de manera muy inteligente. Pero bueno, esa es una lección que como padres pues, les gusta enseñar a nuestros hijos. Y así como esa, nos gusta estar enseñando muchas otras cosas. ¿Qué otras 2 cosas quieres que se lleven? Ya tienen instalado ese hábito de preguntar, de la curiosidad. ¿Qué otras 2 armas? O como tú conoces mi teoría del baticinturón, ¿no? Lo hemos platicado en otras ocasiones. Básicamente, pienso que todos tenemos nuestra propia versión de nuestro baticinturón, pero virtual, ¿no? Donde lo vamos equipando, así como Batman metía su batarang, nosotros vamos poniendo las habilidades y competencias que vamos adquiriendo con las experiencias que vivimos, las lecciones que aprendemos, etcétera. ¿Qué otras 2 armas o competencias, herramientas le quieres dejar a tus hijos para su vida?
Mira, la primera, sin lugar a dudas, es el espíritu emprendedor. Creo que y ha habido buenas oportunidades. Como sabes, recientemente fuimos de vacaciones a Seattle. Ujú. Y desde antes de ir, buscamos en YouTube unos videos como de, a ver, vamos a conocer Seattle, ¿no? Nos topamos que hay un museo con una escultura impresionante, se llama el Museo de la Cultura Pop. Y Ujú. siendo Seattle la cuna del grunge y del rock alternativo, Exacto. hay exhibiciones de Pearl Jam y Nirvana y demás cosas que en nuestra generación eran importantes, ¿no? Y al centro de este museo hay una escultura increíble que yo creo que han de haber utilizado unas 200 guitarras. Es como si fuera una especie de tornado, pero hecho Ujú, a partir de ujú. guitarras. Me acuerdo que cuando lo vieron, me parece que Alicia dijo, uff, o sea, el dinero que perdieron comprando esas guitarras, ¿no? Y entonces ahí vi una oportunidad de decirle, no, invirtieron en eso y crearon algo que la gente quiere venir a conocer y está dispuesta a pagar por ello. Que por cierto, el día que fuimos y no sé, si eran $25 por persona y somos 4, terminamos pagando $100 por el privilegio de entrar a ver ese museo. Y entonces entendieron, ¿no? Como de, ok, o Claro. sea, como decía la película, if you build it, they will come, ¿no? Ujú, Esa ujú. es otra forma de, ¿no? A Yolanda y a mí nos impresionó que a estos dos chamacos les gusta coleccionar rocas, donde quiera que vamos, si hay piedras, por más, con que Ujú. esté bonita, no tiene que ser piedra preciosa, empiezan a coleccionarlas. Por todos lados en mi casa hay piedras que alguna tendrá alguna característica, ya sea un hoyito o detalles. Esto que está aquí es una caja de piedra. Ah, mira, Mira, está increíble esa. la pintó mi Ah, hija. está pintada. Ya, La ya, ya, pintó ya. mi hija porque igual tuvo su época, tuvo su periodo de piedra. Exactamente. Bueno, pues un día nos sorprendió diciendo, creo que voy a abrir un museo donde voy a exhibir todas las rocas que tengo, a comprar unos fósiles, tiene por ahí dientes de Qué diferentes bueno. animales y garras de león. Entonces, ya dijo, bueno, y empezó, y le dimos como cuerda, ¿no? Ok, ¿cómo va a estar la planificación? ¿Dónde lo vas a hacer? Entonces, creo que el tema de emprendedor no importa a lo que se quieran dedicar, a lo que quieran estudiar y demás, creo que siempre habrá una oportunidad de negocio y que sepan que si lo sueñan y lo quieren hacer, lo pueden hacer. Creo que al menos han visto y han entendido que tanto Yola como yo en nuestro día a día está compuesto de eso, de crear Ujú, algo, de ujú. alimentarlo, de crecerlo, que eso requiere tiempo. O sea, ellos entienden que esto lleva más tiempo de lo que ellos en este planeta. Y si les puedo incepcionar esa curiosidad también justo por ir y crear lo suyo, no importa lo que hagan, no importa qué tipo de emprendimiento, me gustaría que siguieran, que Ok, fuera una de sus herramientas en su baticinturón. me encanta. Muy bien, me encanta. Y dijiste dos, la última, y va a ser súper rápido, las relaciones personales importan más de lo que nos imaginamos. Entonces, que sepan valorar a la gente con la que interactúan, sea hacia arriba, hacia abajo o lateral, es importante. Entonces, creo que eso también ya lo empiezan a entender, el valor de las relaciones. Si quisieras dejarles, esta pregunta va a sonar un poquito a Lewis House, pero si quisieras, pudieras dejarles solamente uno o dos libros para que leyeran en su vida, ¿cuáles serían? Sin lugar a dudas, cómo ser amigos e influenciar sobre las personas. ¿De Carnegie? Dale Carnegie, exactamente. Ahorita es el que se me viene a la mente. Lo compacté a uno. Has estudiado mucho, has estado estudiando mucho y compartiendo mucho en tus posteos en social media temas de El filosofía otro libro, Meditaciones de Marco Aurelio. de Marco. Muy bien. Te estaba Sí, orientando, dando la entrada. regresando. La verdad es que el estudiar esas meditaciones estoicas, a mí me ha ayudado mucho, y es algo que es algo que no terminas y que todo el día es el primer día, es el día uno para seguir aprendiéndolo, ¿no? Como en Amazon. Sí, creo que un parteaguas en mi vida personal justamente ha sido toparme con esta filosofía del estoicismo. Creo que
yo escuchaba a Tim Ferriss, escuchaba diferentes podcasters hablar de Séneca y yo decía, qué cosa tan loca, ¿no? Gente súper avanzada, pero hablando de cosas que se escribieron hace cientos de años, ¿no? O siglos. Y finalmente, pues ya, me topé con el estoicismo, lo empecé a ver quizás de forma más metódica. Diariamente leo sobre el tema. Creo que la vez pasada hablamos de los newsletters de este tema. De Ryan Holiday. De Ryan Holiday. No hay día que no lea algo relacionado al estoicismo, porque si bien es una filosofía antigua, está diseñada, creo que entendiendo que toda la vida es un ciclo, claro, y que las cosas, y que la gran mayoría de las cosas que pasan a nuestro alrededor están fuera de nuestro control, y solo lo que podemos controlar es cómo reaccionamos a las cosas. Y esto viene de regreso a lo que decíamos hace rato, ¿no? Por supuesto que te duele perder un pitch, pero cuando entiendes que un pitch no lo gana ni la propuesta más creativa necesariamente, o sea, que siempre hay una combinación de cosas, pues a veces vas a ganar, a veces no. Es parte del ciclo de la vida, hay ups and downs, hay persistentemente siempre va a haber cosas que en tu vida pueden generar estrés, pero si tú sabes reaccionar ante ellas y sabes manejarlas, evidentemente pues tendrás una mejor calidad de vida, ¿no? Porque en vez de estar viendo como el mundo contra mí, entiendes que el mundo no se toma las cosas personales, no hace nada en contra tuya, las cosas pasan, la vida pasa. Exacto. Y está en nosotros cómo reaccionamos a ellas. Entonces, eso es algo que hemos estado también tratando de imprimirle. O sea, yo abrazo totalmente esta filosofía y forma de ver las cosas y trato de compartirlo incluso con mucha gente, no solo con mis hijos, porque veo gente sufriendo por cosas que dices, dude, no es contra ti, no se te cerró en el tráfico esta persona porque quería, a lo mejor trae prisa. Nadie estaba comploteando desde la mañana pensando, hoy voy a llegar y me le voy a cerrar a Romeo en la... No, para nada. Y sí, me encanta eso. Qué bueno que lo sacas a relucir, porque me parece que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Life happens, ¿no? La vida pasa, punto, ¿no? Y a veces la vida pasa con cosas más crudas y otras veces pasa con cosas más positivas y otras cosas, pues, neutro, pero la vida pasa y es algo que a todos los que si estás vivo te van a pasar cosas, pero nada de eso va en contra tuya, nadie planeó hacer algo para fastidiarte la vida o para favorecerte la vida. Las cosas pasan, lo que tenemos que hacer es entender dónde nosotros queremos enfocar nuestra atención, dónde nosotros queremos poner nuestra energía, cuáles son las cosas que sí podemos nosotros, en las que sí podemos influir nosotros y que podamos hacer cosas para construir, y cuál es el camino que queremos construir. Yo lo pongo así: ¿cuál es la vida que quieres vivir? ¿Cuándo la quieres comenzar a vivir? ¿Y qué estás dispuesto a hacer por vivir esa vida? Y claro, una vez que tienes claro eso, pues empezar a dar el primer paso, el segundo, y empezar a caminar, y te van a pasar cosas que te van a obligar a cambiar un poco tu camino, pero pues, si tienes claro qué es lo que quieres de la vida, cómo la quieres vivir, cuál es la vida que quieres vivir y cómo la quieres vivir, puedes asegurarte de empezar a vivirla desde hoy. Y eso es algo que yo admiro mucho de ti y de Yola, porque me queda claro que desde hace muchísimos años decidieron cómo era la vida que querían vivir y la han vivido desde ese entonces. No se tuvieron que esperar a cumplir 60, 70, 80 años para empezar a vivirla. La empezaron a vivir desde hace 21 o más. Puedo decir que el parteaguas para mí de eso fue The 4-Hour Workweek. Porque por más absurdo que parezca, fue el libro que me abrió los ojos a... Así como decíamos, qué absurdo que íbamos, que nos bañábamos, nos trasladábamos a la oficina, abríamos la computadora a contestar mails. El rush de, pues déjame, trabajo 40 años para poder retirarme y empezar a disfrutar la vida. El 4-Hour Workweek reta lo que llaman el estilo de vida diferido, ¿no? O sea, como, ok, no voy a vivir la vida ahorita, sino hasta cuando ya incluso ni siquiera mi salud es necesariamente la óptima, ¿no? Eso nos sirvió mucho. A mí personalmente me acuerdo que leí ese libro y dije, me quiero retirar a los 35. No lo decía 35 como para ya no quiero hacer nada a partir de los 35, sino más bien como una meta de no quiero diferir el poder disfrutar la vida. Y cambió mucho la perspectiva que teníamos de cómo hacer y ver las cosas. Y sí, al final
hemos tratado de diseñarla de tal forma que podamos en ese sentido, pues sí, no quedarnos con ganas de hacer las cosas. Hay una frase de Confucio que me gusta muchísimo que dice, el hombre tiene 2 vidas y la segunda empieza a partir de que se da cuenta de que solo tiene una, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que la vida es corta, cuando te das cuenta de que la vida es frágil y que está sujeta a muchas cosas que están fuera de tu control, al menos lo que haya generado en mí y en mi familia es, pues aprovechémosla, ¿no? Enjoy the ride lo más que puedas. En ese sentido, una cosa que a mí también me quedó muy, muy grabada, una lección que me quedó muy grabada precisamente de la filosofía estoica es memento mori, ¿no? Y tener presente que cualquier momento puede ser nuestro último momento y entonces eso te cambia totalmente la perspectiva de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacer las cosas que uno quiere hacer en su vida y eso es una de las lecciones más importantes, ¿sabes? No sabes hasta qué momento vas a estar aquí o los tuyos van a estar aquí, entonces más vale que hagas lo que quieres y que lo hagas como quieras, claro, siempre respetando, siempre siendo respetuoso de la vida de todos los demás, pero buscar vivir la vida que quieres vivir desde ahorita. Sí, memento mori, mira, te voy a enseñar mi colección de monedas Mira, qué bien. estoicas. No sé si se va a alcanzar a ver, pero dice, ego is the enemy. Ajá. Momento en que dejamos, nuestro ego muchas veces nos mete el pie. Y es el título de uno de los mejores libros de Ryan, por cierto. Exactamente. El otro se llama The Obstacle is the Way. Nada es fácil, quieres algo. Número 1, vas a tener trillones de obstáculos en la vida, ¿no? De ti depende si te quedas detrás del obstáculo o le das la vuelta o lo saltas. Exactamente. Entonces también lo que hemos aprendido es que cada vez que surge un obstáculo, en realidad es una oportunidad de pulir un skill que tienes de, ok, ¿cómo le doy la vuelta, no? Otro gran libro de Ryan. Amor Fati, es ama tu destino. Y es también en latín y lo que te toque, ¿no? Creo que esa es la única que no tiene título de libro de Ryan Holiday. Exactamente. Aún. Está trabajando una serie de 4 libros, acaba de sacar el primero. Los estoicos tienen 4 virtudes. Pues la principal es el courage, el coraje. Y el libro más reciente que sacó es justamente, está todo centrado en cómo desplegar valor, creo que es la traducción correcta, valor en tu vida. Qué importante, de verdad, incorporar eso, valor, ganas de hacer las cosas, coraje para hacer las cosas. Muy bien. Fíjate, y ya nada más como para cerrar el círculo, una de las cosas que decimos, tanto Yolanda como yo decimos, estamos aprendiendo estas cosas a nuestros 40s. ¿Qué hubiéramos hecho con este conocimiento a los 30s, a los 20s, a los 10? Y tomando eso, estamos tratando de hacerlo entender a nuestros hijos, a la versión corta que pueden entender 2 niños de 7 años, pero darles esa plataforma de todo lo que aprendimos, resumirlo, lo que nos tomó tiempo entender y conocer y topárnoslo, y que desafortunadamente hay gente que en toda su vida no se topa con algunas de estas cosas. No estoy diciendo que sea la mejor filosofía ni nada, simplemente algo que nos ha funcionado y que queremos transmitir a ellos. Pero sí, nos quedamos pensando como de, imagínate que esto lo hubiéramos sabido a los 10 años, cómo hubiera cambiado nuestra forma de ver el mundo y a dónde hubiéramos llegado. La pregunta sería, amigo, ¿hubiésemos tenido la capacidad de entender eso a los 10, a los 20, a los 30? O sea, ¿qué tan necesaria es la experiencia de vida para que varias de esas lecciones compartidas te caigan, ¿no? Y las puedas entender y asimilar? Fíjate que justamente lo que está sucediendo con nuestros hijos es que la vida todo el tiempo está presentando oportunidades de practicar estoicismo. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, en todos formatos hay oportunidad de decir, no dejes que tu ego interfiera con esto, ¿no? No sé, a Winnie le cuesta trabajo aceptar perder un juego de algo, ¿no? Y casi siempre tiene que ver con el ego, ¿no? Claro. Entonces, creo que las versiones, conocimiento, hay versiones de 7 años,
exactamente la misma filosofía, versión de 10 años, 15, 20 años. Y por eso creo que también es muy recomendable, como dice, ¿no? Un libro que te haya gustado, un libro que te haya servido. Está bien, lo leíste cuando tenías 15 años, pero ya no es la misma persona. Vuelve a leerlo, Por supuesto. extraerle, no solo por recordar, sino simplemente porque tu vida es otra, estás en otro momento y lo vas a interpretar de forma diferente. Le puedes sacar más jugo. Hay libros que se vuelven de uso. Bueno, The Daily Stoic para mí es un libro de uso diario, ¿no? Sí. Y llevo años con el libro. Oye, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando pueden conectar contigo, seguirte y seguir aprendiendo de Romeo? E incluso hasta preguntarte, oye, ¿y qué más me recomiendas para el homeschooling de mis hijos? No soy experto en el tema, pero con todo gusto yo les comparto lo que aprendí. Hice mi investigación, platiqué, por cierto, me acuerdo que en un día en Twitter pregunté, ¿quién está en homeschool? Please, necesito. Es una comunidad muy dispuesta a compartir. Entonces, yo con todo gusto, mi red donde soy más activo, tú lo sabes, es Twitter. En Twitter soy @Romeo Márquez y con todo gusto dispuesto para seguir la conversación. Excelente, muchísimas gracias. Vámonos a la pregunta final, ¿no? Bien. Bueno, no es cierto, no es cierto, tengo una pregunta previa, que esta no te la he hecho antes. Si pudieras recomendarle a las personas que nos están viendo y te están escuchando, una sola actividad o una sola acción que si ponen en práctica todos los días durante los siguientes 7 días, podrían mejorar significativamente su vida o su trabajo, ¿qué les recomendarías? La respuesta puede ser, lee algo sobre estoicismo cada día. Me encanta. Muy bien. Pues eso. Muy bien, buenísimo. ¿Cómo hoy, después de estos últimos 2 años que pasaron entre el episodio que grabamos hace 2 años y ahora, cómo ha cambiado la manera en la que Romeo Márquez hace en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Ha cambiado muchísimo y como decía hace rato, la oportunidad de estar en casa con familia me ha dado la oportunidad de ser extraordinario para mis hijos. Sin lugar a dudas, todavía están en la edad en la que soy su héroe, todavía. Entonces, simplemente estar presente con ellos, pasar tiempo con ellos, escucharlos, jugar, me ha dado esa oportunidad de ser lo que pudiera ser cotidiano que yo me estaba perdiendo por hacer la chamba y viajar. El día de hoy se ha convertido, al menos para mí, en algo extraordinario. Increíble, excelente. Pues muchas gracias y muchas felicidades por eso, porque de verdad que sí es algo extraordinario. Así es que qué bueno que lo estás, que tienes la oportunidad de hacerlo, de disfrutarlo, de estar ahí para tu familia, para tus hijos. Y como siempre, me quito el sombrero contigo, con Homestay, todo lo que están haciendo. Son un gran ejemplo como pareja, como emprendedores, como socios. De verdad, me quito el sombrero. Muchas felicidades, dale un abrazo de mi parte, por favor, también a los niños. Y gracias de nuevo por estar en este episodio de Entre Mentores DLC. Muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos a la próxima, ¿no? Nos vemos a la próxima. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, colegas y familiares hay muchísimas personas que se pueden beneficiar de verdad muchísimo de los consejos y lecciones que grandes líderes y mentores como hoy Romeo aquí nos están compartiendo. Muchas gracias como siempre a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.